Bueno, pues primero, buenos días. Solicito al secretario ejecutivo pasar lista de asistencia. Claro que sí, comisionada presidente. Como solicita Leida López Arrasate en funciones de presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leida López Arrasate. Presente. Comisionado Jesús Manuel Argáez de los Santos. Hay quórum, comisionada Leida López Arrasate en funciones de presidente con 2 asistencias y 1 inasistencia. Bueno, invito a los presentes a ponerse de pie. Siendo las 8:30 del día 26 de septiembre del 2008, declaramos formalmente abierta la sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pueden sentarse. Gracias. Solicito al secretario de lectura al orden del día. Con todo gusto, comisionada, doy lectura del orden del día de la sesión ordinaria número 36. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de quórum. Instalación de la sesión. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura de la correspondencia recibida. 5. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 21 de septiembre de 2018. 6. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. 6.1. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 757-2018, promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 760-2018 y su acumulado 763-2018, promovido en contra del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 769-2018, promovido en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Muy bien, gracias. Punto 7. Proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada Leida López Arrasate. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 710-2018, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Discusión y aprobación en su caso del proyecto de resolución del recurso de revisión número 743-2018, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Como punto 8, asuntos generales. Y último punto, clausura de la sesión y cita para la próxima. Y solicito al secretario ejecutivo someter a votación la lectura que ha dado del orden del día respectivo. Con excepción del asunto. Perdón, sí es cierto. En relación al recurso acumulado de los del ITAIP, es 60/2018. y 63. En razón que se trata de una solicitud que tiene que ver con parte de mi responsabilidad como ponente de la ponencia 2, con fundamento en el reglamento, el artículo 9, me permito excusarme de conocer del asunto para no incurrir en los supuestos del artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Correcto. Comisionada, quiero hacer uso de la voz. Con todo gusto, adelante, comisionado. En virtud de la excusa planteada de la comisionada Leida y al no estar presente el comisionado Argáez, evidentemente no puedo formular quórum para poder presentar el proyecto de este proyecto de los 2 recursos acumulados. Por tal motivo, solicito, comisionada presidenta, se retire de la orden del día el asunto en mención. Tome nota, secretario ejecutivo, para retirar el asunto por no existir el quórum legal para someter a votación dichos recursos. Con todo gusto, comisionada presidenta. El siguiente punto del orden del día es relativo Aprobar el orden del día. Sí. Perdón. Someter a votación la aprobación del orden del día. En votación económica se somete a consideración de este pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano.
El orden del día ha sido aprobado, comisionada presidenta en funciones, con 2 votos a favor. Bien, el punto quinto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 21 de septiembre del 2018, misma que fue circulada previamente y al no existir observación alguna, pues se propone se dispense la lectura. Solicito al secretario ejecutivo, en votación económica, someta a consideración de este pleno el punto mencionado. En votación económica se somete a consideración de este pleno la propuesta de dispensa de su lectura y aprobación del acta que ha citado la comisionada presidenta en funciones. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionada presidenta en funciones, licenciada Leida López Arrasate, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 21 de septiembre del presente año con 2 votos a favor. Para dar desahogo al siguiente punto del orden del día, le cedo el uso de la palabra a la honorable comisionada Teresa Luna Posada para que haga la relatoría de sus propuestas de proyecto de resolución. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos los asistentes. Presento a la consideración del Pleno 2 proyectos de resolución elaborados por la ponencia a mi cargo. El primero de ellos está identificado con el número 757-2018 y fue interpuesto en contra del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: solicito información de cuántos comités municipales del PAN existen, así como delegaciones municipales y comisiones organizadoras municipales. El titular de la unidad de transparencia turnó la solicitud del área competente y así, con la respuesta otorgada por este enlace, emitió un acuerdo de disponibilidad que le fue notificado al particular. El hoy recurrente se inconformó porque consideró que no recibió la información solicitada, además de que no hubo respuesta del por qué no recibió la información. Durante la substanciación no se aportó informes, ni pruebas, ni alegatos, y en ese tenor se procedió al estudio del asunto. En primer lugar, y ante el agravio emitido por el particular, procedimos precisamente a revisar su agravio porque él alude que no recibió la información. Por tal motivo, procedimos a verificar el sistema Infomex, que fue el medio informático a través del cual requirió la información, y así podemos advertir a través de diferentes navegadores que sí es factible descargar la información. Es factible descargar el acuerdo y su respuesta adjunta. En ese tenor, pues es evidente que el agravio emitido por el particular no es fundado, toda vez que, contrario a lo señalado, sí es factible visualizar la información, es legible, es clara y fácilmente descargable. En ese sentido, es infundado el alegato. Sin embargo, en suplencia la queja porque él alude que no pudo visualizar la información, este ente órgano garante procede al análisis de la respuesta otorgada y así advertimos que el titular de la unidad de transparencia, en acatamiento al artículo 137 de nuestra ley de transparencia local, remitió la solicitud al secretario de Fortalecimiento e Identidad del Consejo Directivo Estatal del PAN, quien conforme a sus estatutos es el competente para pronunciarse. Y este servidor público de manera clara y directa indicó: existen 10 comités municipales, 7 delegaciones municipales y 0 comisiones organizadoras. Le pidieron datos relativos a estos órganos internos de la estructura del partido, el área competente le entrega, respuesta clara, directa, descargable, se confirma la actuación del sujeto obligado. El siguiente proyecto es el número 769-2018, también fue interpuesto en contra de un partido, en este caso el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. A este sujeto obligado se le requirió lo siguiente: sin que se me canalice una página de internet, solicito me remitan por este medio, ya se antepone, ¿verdad?, el total del presupuesto ejercido de 2018 a la fecha de atención de la solicitud, desglosado por unidad o área administrativa, partida y actividad. Como recordarás, comisionada presidente, este tipo de preguntas ya ha llegado a otros sujetos obligados. Algunos han acertado en la respuesta, otros evidentemente les ha fallado y me parece que este asunto también va a ser en ese tenor. El particular está pidiendo expresamente un documento exprofeso.
Simplemente vamos a encontrar un documento que contenga cada uno de los puntos requeridos por el particular, porque está peticionando presupuesto ejercido de 2018, evidentemente, hasta la fecha de presentación de la solicitud, porque ese ha sido criterio de este pleno, cuando no hay precisión de la fecha final del corte de la información. Pero además quiere que este presupuesto ejercido hasta 2018 del ente público esté desglosado por área administrativa, por unidad, partida y actividad. Bien. Y además, otro requerimiento, quiere la información directa, no a través del portal de transparencia. El sujeto obligado remitió la información al área administrativa de ese partido político, quien en sus respuestas invocó una serie de artículos en donde señala que no tiene el imperativo, en primer lugar, de acuerdo al artículo 6 de nuestra ley local, de crear un documento tal como lo peticiona el particular, pero que además tiene el reglamento de fiscalización que emite, que regula, que aplica el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en donde establece de qué manera debe presentar la información. Y bajo ese marco normativo, remitió al particular a que consultara su portal de transparencia, en donde se encuentran precisamente los estados financieros que el propio sujeto obligado tiene el imperativo de publicar. Evidentemente, el particular se inconformó y agregó: no se anexó respuesta a mi solicitud de información, por lo que recurra a interponer este recurso. Visto el panorama, visto el acuerdo de respuesta, procedemos al análisis. Hemos dicho que el derecho de acceso a la información consiste en acceder a información previamente generada o que se tenga posesión o custodia de la misma. También hemos señalado en diversas resoluciones este pleno que el particular puede solicitar acceso a documentos, pero también puede solicitar acceso a datos. Que cuando solicite este tipo de información, el ente público tiene dos opciones. O elabora un documento tal cual lo peticiona el particular, que eso es opcional, no es imperativo de la norma, pero lo que sí es imperativo es otorgar la expresión documental de lo requerido. Como dijimos al inicio, no existe normativa que regule que tal cual pidió el particular el documento, así lo deba poseer el sujeto obligado. Pero si no lo posee, tiene que entregarle aquellos documentos donde se encuentra la porción de la información que requiera. En este caso, ¿en dónde podemos encontrar la información? La podemos encontrar pues, en la requisición que puede formular el área correspondiente, en donde diga: ¿sabes qué unidad administrativa? Requiero 5 toners, una computadora, material de limpieza, etcétera. Ya tenemos el dato de la unidad administrativa y del concepto que se vaya a gastar. Tenemos, evidentemente, después del procedimiento, que si se tenga que licitar y demás, el producto terminado sería la factura. En la factura viene el monto, que es lo ejercido. Y esta factura la correlacionamos con la orden de pago, que es un documento administrativo, perdón, que utilizan las áreas para poder justificar la salida del dinero, en donde en esta orden de pago viene la partida donde va a utilizarse el recurso para realizar el pago de la factura. Entonces tenemos que por lo menos hay 3 elementos documentales que el sujeto obligado debe poseer en su contabilidad. Y si no se tiene el imperativo de crear un documento ad hoc, pues sí se tiene el imperativo de entregarle la información, la expresión documental que contenga esa información y que el particular, pues, al tenerla en su posesión, pueda obtener la información de su interés. Bien, evidentemente no se atendió esta solicitud en los términos que les mencioné, porque únicamente se centró en remitirlo al portal, y en el portal lo que encontramos que efectivamente hay información trimestral, pero en primer lugar no atiende al periodo de la información, porque se dijo que se tendría que entregar con corte a la fecha de presentación de la solicitud. Esto es el 10 de agosto, y en el portal únicamente aparece información de 2 trimestres, presupuesto ejercido. Evidentemente no se atiende el periodo. Y respecto a los demás datos, no se aporta ninguno de ellos. En ese tenor, pues no hay respuesta formal a la petición planteada por el particular, y en ese tenor, comisionada, el proyecto va en el sentido pues, de revocar la actuación del sujeto obligado, y se les hace saber de qué manera puede atender este pedimento conforme a los lineamientos señalados en la resolución.
Y con ello concluye mi presentación, comisionada presidenta. Por lo antes expuesto por la comisionada Teresa Luna Posada, pero, solicito al secretario ejecutivo someter en votación nominal los proyectos propuestos por dicha comisionada. Con todo gusto, comisionada presidente. Me propongo a poner en votación nominal los proyectos antes presentados. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Han sido aprobados los proyectos antes presentados con 2 votos a favor. Bien, para deshogar el siguiente punto del orden del día, me permito dar a conocer los proyectos que pongo a consideración de este pleno. El recurso de revisión 710 en contra de la UJAT se modifica y el recurso 743 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo se revoca. Me permito dar cuenta del recurso de revisión 743. Solicitaron apoyos de cualquier tipo otorgado por esta Secretaría a empresas estatales, especificando nombre de quienes recibieron, cantidad o bienes que recibieron, fecha y bajo qué motivo recibieron. En esta situación, bueno, pues la unidad de transparencia emite un acuerdo de aclaración. Me parece que no leyó bien porque la solicitud es muy clara, cualquier tipo de apoyo a quienes se lo dieron, etcétera. Y aparte hay un error en el tratamiento del acuerdo de prevención, toda vez que en vez de notificar el acuerdo de prevención le da el paso terminal como un acuerdo de disponibilidad. Evidentemente el agravio del recurrente dice pues que trata de eximir su responsabilidad al contestar mi solicitud, pues primero que fue clara y contundente y luego pues no entiendo cuál es la parte que ellos no entienden y aparte me dicen, me previenen pero me dan respuesta terminal. Evidentemente la naturaleza de la información pues puede ser parcialmente pública, relativa a qué tipo de programa pueden ser programas de salud. La naturaleza del ente pues es económico de desarrollo. Hay una infinidad de programas que puede existir en la naturaleza del propio sujeto obligado. Sin embargo, bueno, pues aquí tendrían que admitir al trámite de la solicitud, mandarlas a las áreas correspondientes y en caso de no poseer, porque también es válido que puedan tener o no ejercer pueden tener el programa, incluso pueden tener presupuesto programado, pero pueden no ejercerlo. También es la válido, naturaleza claro. de los entes públicos, pero se tiene que pronunciar al respecto. En razón de ello se revoca y bueno, pues con eso concluyo los asuntos. Solicito al secretario. Voy a hacer una adelante. opinión, comisionada. Es importante y no es la primera vez que sucede que los titulares de las unidades al momento de notificar no tienen el cuidado de ver en qué rubro publican la información. La dan como respuesta terminal y esto impide que el particular ejerza su derecho a aclarar la pregunta. Máxime que en este caso era innecesaria la pregunta, la prevención, toda vez que la forma en que estaba estructurada la pregunta pues no admitía equivocación. Era viable la admisión directamente sin necesidad de ser prevenida. Sin embargo, está bien, no le quedó claro al sujeto obligado. Estimó necesario que el particular le aclarara. Dele las herramientas para que el particular pues pueda atender de manera adecuada esta prevención y sin embargo no lo hizo. Entonces, ojo, titulares de unidades tienen que tener cuidado al momento de utilizar el sistema Infomex, porque si no sucede ese tipo de cuestiones. Gracias. Solicito al secretario ejecutivo en votación nominal someta a consideración del Pleno los proyectos presentados. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de proyecto de resolución presentados por la comisionada presidenta en funciones. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Tratándose Comisionada en funciones. Licenciada Leida López Arrasate, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 2 votos a favor. Ok, llevamos prisa, ¿no? El siguiente punto de orden del día, tratándose de una sesión ordinaria, es el asuntos generales. Comisionada, si gusta hacer el uso de la palabra. No, gracias. Bueno, pues no habiendo más asuntos que tratar, simplemente me quiero permitir dar a conocer la estadística
hasta el corte de hoy. Llevamos 739 resoluciones de este pleno. No nos pusieron el número de solicitud tampoco, pero bueno, es importante decir que en el asunto de las cargas de información voy a dar a conocer los 3 sujetos obligados con mayor carga: el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Educación y el Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Y de igual forma decir que es preocupante toda vez que ya las denuncias son vinculantes y nos damos cuenta que los últimos 5 que no tienen un solo registro de carga de información están los ayuntamientos de Emiliano Zapata, Jalpa de Méndez, Tacotalpa, Teapa, Tenosique, la Comisión Ejecutiva del Partido del Trabajo y obviamente la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, que aquí vale precisar que estamos en el proceso que este pleno delibere sobre la tabla de aplicabilidad. En el caso del sistema anticorrupción se justifica, pero los demás entes públicos no. Y bueno, comisionada, si le parece, creo que es el momento de hacer un exhorto a los ayuntamientos para que a la brevedad posible puedan ellos cumplir con sus obligaciones de transparencia. Estoy de acuerdo, comisionada, hacer un punto de acuerdo que se somete a consideración del Pleno, en donde se exhorte a estos ayuntamientos a que den cumplimiento a su obligación de transparencia, apercibidos que en caso de no hacerlo, pues serán acreedores a la sanción que señale o medida de apremio que señale nuestra norma. Sí, y yo creo que también podríamos incorporar, secretario ejecutivo, para que tome nota en ese punto de acuerdo, aquella cuestión que es preocupante de la idoneidad que deben tener los titulares de la unidad de transparencia, sobre todo en los ayuntamientos que son próximos a tomar posesiones al cargo y en aquellos órganos autónomos o poderes que ya lo tengan que hacer, así como también los pagos de los hospedajes de Internet, porque luego termina la administración y es dable a que el que entre pues no sabe ni las claves de usuario y se acabó el Internet, y el derecho de acceso se sigue garantizando porque las instituciones están más allá de las personas. Me parece muy interesante. Entonces, considero que el exhorto debe estar focalizado con 3 puntos. Cumplimiento, lógicamente, de la ley respecto a las obligaciones de transparencia. 2, señalar el perfil que, de acuerdo a nuestra interpretación legal, debe reunir los titulares de las unidades de transparencia. En primer lugar, que sean abogados, porque estamos hablando del ejercicio de 2 derechos. Acceso a la información pública y protección de datos personales. Y tercero, el dejar presupuesto económico o dejar pagadas los hospedajes precisamente de los portales institucionales que como sujetos obligados tienen imperativo de contar, porque es mandato de ley que señala que se tiene que tener un portal institucional donde se obtenga la información de cada sujeto obligado. Entonces, yo creo que el punto de acuerdo debe cubrir esos 3 aspectos y someterlo a votación. Entonces, si le parece la propuesta, la instrucción sería al secretario ejecutivo para que se elabore el punto de acuerdo y en la próxima sesión ordinaria se someta a consideración o se envía a los sujetos obligados. Si lo aprobamos aquí por unanimidad, porque somos 2, con esto es suficiente y se turne a los ayuntamientos. Perfecto. Entonces, en ese sentido, le pido someta a votación el punto de acuerdo propuesto. Sí, se somete a votación el punto de acuerdo propuesto. Comisionada Teresa de Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. A favor. Ha sido aprobado con 2 votos a favor. Perfecto, pues siendo el único punto, les pido ponerse de pie. Siendo las 8:57, dado al desahogo del orden del día, pues cerramos la sesión ordinaria y citamos para la próxima el 5 de octubre a las 14 horas. Buenos días.